Hola a todos, estoy muy contento de una vez más poder colaborar y compartir mi experiencia en el mundo de la medicina deportiva gracias al área científica de Menarini. Las distancias no son importantes y podemos desde España transmitir, en este caso, una charla, una conferencia muy particular, muy personal, en la que voy a hablaros de cómo ha sido mi vida relacionada con el deporte y la medicina, de modo que todo esto me ha favorecido mucho para creo que poder desarrollar la profesión de medicina deportiva y traumatología deportiva a un nivel que espero que sea bueno y que siempre me exijo que lo sea. Hace ya muchos años, más de 20 años, eh, yo llegué a un hospital a hacer la residencia de traumatología, pero llevaba desde jovencito, desde niño, haciendo deporte, haciendo atletismo a un cierto nivel. Ese nivel pues era competitivo a nivel nacional, incluso internacional. Mi mundo ha estado siempre relacionado con este deporte y sigue estándolo. Esa primera foto que tenéis es de una revista nacional de atletismo. Ese año yo había hecho el examen MIR para elegir la especialidad de traumatología, y en la foto en la que salgo de rojo, ese campeonato de España, una final de 800 metros, yo había empezado la residencia en el Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, evidentemente fue un momento en el que tuve que dejar de entrenar continuamente porque la exigencia de la medicina y de la residencia sabéis todos que es grande y era ya imposible compatibilizarlo, ¿no? Pero durante la carrera pude competir en pruebas de atletismo de 400 con vallas, 800 relevos, 4x400, 400 planos. Y desde entonces hasta ahora sigo haciéndolo. El atletismo máster es es el atletismo de veteranos, ¿no? O sea, seguimos practicando deporte a pesar de cumplir años y es una forma de comprobar o intentar conseguir mantenernos activos, dar ejemplo. En mi caso lo hago sobre todo por sentirme ágil, sentirme rápido, sentirme todavía joven. Y aquí salgo con unos compañeros. Estas son unas fotos de la semana pasada. Las anteriores eran de hace 20 años, estas son de la semana pasada. Os voy a poner un vídeo en el que es un relevo de 4x100 metros. Y bueno, veis que es un relevo de entre 50 y 55 años. Los grupos de edad son cada 5 años. Y aquí podéis ver que somos atletas que tenemos más de 50 años, hombres maduros, que están en la pista, pero compitiendo como si fueran realmente unos niños, ¿no? También, gracias a Dios, disfrutando de ello como si fuéramos unos niños. Voy a adelantar un poco el vídeo. Y bueno, pues queremos eso, dar ejemplo, y soy yo el que corre y toma esa última posta. Pero sobre todo destacadísima la posta de David López y de todo el equipo que va a ser campeón de España del 4x100 M50 Track Cross Routing. Bueno, montamos este equipo y seguimos pues muy relacionados con el deporte. Realmente es duro, es difícil porque con los años va costando más, pero me sirve mucho de un estímulo para entender mejor a todos los pacientes que vemos que también siguen haciendo deporte a pesar del paso del tiempo, ¿no? Las lesiones son mayores, evidentemente. Luego he tenido la suerte de también desarrollar una faceta como entrenador, como dice el título de la ponencia, una parte de entrenador que también me ha permitido conocer mejor el deporte y sus lesiones, ¿no? y sus problemas, su problemática, la problemática que sufren los deportistas. Pude ser entrenador incluso internacional con la selección española en un europeo y he entrenado atletas, pues que he podido con ellos pues tener alegrías, tener decepciones, tener éxitos, sufrir lesiones, preocupaciones, pero bueno, todo ello ha ayudado a que sea ahora el médico que soy. El atletismo es como, para mí, diría, la Fórmula 1
del cuerpo humano. O sea, tienen que estar al 100%. Y este es un atleta de 400 vallas que yo he entrenado, que ha competido en iberoamericanos, medalla. Bueno, ahora mismo es fisioterapeuta y trabaja con nosotros. Es verdad que casi todo, no hay nada como tener una experiencia previa, evidentemente, para luego seguir tratando. Él como fisio también tiene la facilidad, lo ha vivido, lo entiende muy bien, lo que es el cuerpo, lo que son las lesiones, y eso le ayuda también en el desarrollo de su profesión. Y el entrenamiento de la fuerza, muy importante. Creo que todos los médicos sería bueno, los médicos deportivos, los rehabilitadores y, por supuesto, los traumatólogos, tener nociones claras de lo que es el entrenamiento de la fuerza, porque es fundamental para prevenir y tratar lesiones y recuperar lesiones. Se ha visto que es muy importante, ¿no? Entonces es bueno tener nociones de esto. Y volviendo al hospital, estoy con mi compañero el doctor Chana, haciendo la residencia por aquel entonces, principios de los años 2000, y en un hospital grande, Gregorio Marañón. Y es que la especialidad de traumatología, al menos en España, en los hospitales grandes, pero creo que en todo el mundo, pues se centra en cosas realmente graves, ¿no? Pues accidentes de tráfico, precipitaciones, accidentes gordos, digamos que fracturas, luxaciones, prótesis. Es una especialidad, pues llamémosla dura, ¿no? ¿Qué pasa con la medicina deportiva y con la traumatología deportiva? Realmente se va mucho más al músculo, al tendón, al cartílago, a cosas más sutiles, a los ligamentos. Y es verdad que el desarrollar esa faceta ha dependido mucho de mi interés por ella. Evidentemente venía con ese interés. Y ya de último año de residente tuve el honor de poder rotar y conocer al doctor Sakari Orava. Para mí ha sido un modelo, una referencia. Si miráis en bibliografía, Orava con V, es un médico finlandés que ha sido realmente un pionero en la cirugía del tendón de Aquiles, de los isquiotibiales, en todo tipo de lesiones deportivas, ¿no? Hace unos 10, 20 años, pues gente de todo el mundo y futbolistas de todo el mundo han ido a Finlandia a operarse con él. Y como os digo, le conocí, tuve esa suerte y ese honor, y he aprendido mucho de él. Para mí ha sido una referencia. 20 años después me encuentro con el doctor Chana en la clínica Centro, operando pues cada semana a algunos pacientes. No operamos un gran volumen desde que hemos dejado yo no trabajo a nivel público y no trabajo a nivel de seguros médicos, de forma que el volumen que tenemos realmente no es alto, no es grande. Pero nos hemos especializado mucho en lesiones de tendón, lesiones de tendón de Aquiles sobre todo, pero también lesiones articulares de rodilla, tobillo y pie, deformidades del pie, etcétera, ¿no? Ahí veis una foto de un tendón peroneo y roto, con una rotura que realmente era una paciente atleta que tenía esa lesión, perdón, un tibial posterior. Es que esta chica la operamos del tibial posterior, pero luego también la operamos de los peroneos. O sea, fue una cosa, la pobre, un año una cosa, otra de otra. Pero bueno, desde luego disfruto con la cirugía, me gusta, pero sí intentamos cuidar mucho los detalles en la cirugía. Y a pesar de eso, que os digo que hay que cuidar mucho los detalles, esperamos casos en los que otros médicos creo que no indican la cirugía porque parece que la cosa no es tan importante, pero cuando un paciente no mejora de forma conservadora, creo que siempre está indicada la cirugía. En el oficio del cirujano de la cirugía, la palabra clave, la palabra maestra es la sencillez. Hay que ser sencillo, hay que ser concreto, hay que tenerlo claro, hay que ser simple. Y todo eso nos dará seguro unos mejores resultados. Las complicaciones vienen muchas veces porque el médico puede complicar el tratamiento. Sin embargo, en la consulta de medicina deportiva o de traumatología deportiva, que desarrollo en mi clínica, en Biclinic, en Madrid, sobre todo, pues ahí digamos que hay que tener tiempo de escuchar al paciente, hay que explorar al paciente, hay que poder ver las pruebas complementarias. O sea, intento hacer también un hincapié en lo que es el desarrollo de una medicina de excelencia para todo el mundo, para todos los pacientes. No es una medicina para el deportista de élite. Lo que hacemos al deportista de élite se lo podemos y debemos aplicar al paciente, a cualquier paciente que nos lo pueda demandar, ¿no? La recuperación rápida es para todo el mundo, no hace falta ser deportista de élite. ¿Por qué tiene que perder tiempo un paciente por no ser de élite? Si podemos tener los medios para
solucionar rápido una lesión. Ahí estoy con el ecógrafo. Es verdad que el ecógrafo se ha convertido en un arma totalmente fundamental en la especialidad. Creo que no tanto para diagnosticar, si nos va a ayudar. Yo pido muchísima resonancia, soy fan de la resonancia, me gusta ver todas las resonancias de todas las articulaciones y lesiones, pero para el primer momento, para el primer diagnóstico, para lesiones de tendón, lesiones musculares, colecciones, quistes de Baker, hematomas, pues la ecografía nos es de gran ayuda y sobre todo para infiltraciones ecoguiadas. Estos son todos los centros de trabajo, sobre todo Biclinic es mi clínica en Madrid, lugar de consulta. También trabajo con fisioterapeutas en todos estos sitios. Creo que el trabajo multidisciplinar, soy promotor del tratamiento multidisciplinar, que de verdad se haga, que diferentes profesionales realmente se comuniquen en bien del paciente. Esto que es tan obvio no es tan práctico y no paro de ver gente en círculos de la medicina pública o de compañías que realmente ni el fisio, ni el médico, ni el cirujano se hablan realmente, ¿no? Eso es un problema. El podólogo, el psicólogo, o sea, tenemos el readaptador, un montón de profesionales que van a ayudar y todos, por el bien del paciente, debemos intentar ponernos de acuerdo. Y no es nada fácil. Creo que el médico debe buscar la excelencia a través de estas 3 A's, ¿no? La habilidad, el conocimiento, el saber. Eso se obtiene con los estudios, con la formación continuada, como puede ser un congreso, un curso como este. Es muy importante. Casi todas las materias están para que las conozcamos y estudiemos si queremos. No hay, cuando dicen que no hay tanto por inventar, aunque la medicina avanza, está prácticamente descrito todo, vamos avanzando, pero porque hay que tener inquietud y razonamiento lógico de lo que hacemos. No podemos basarnos solo en lo que está publicado, evidentemente, si no, no avanzaríamos. La ability se refiere a eso, es la número 1. Pero luego hay que ser, además hay que estar para el paciente, hay que estar disponible. Eso creo que es lo que más lo que más acaba costando porque va a implicar un poco el tiempo de una persona, el tiempo que tenemos en nuestra vida, ¿no? La disponibilidad para los pacientes lo valoran mucho, lo valoran muchísimo en medicina privada. Y la amabilidad, o sea, tenemos que ser amables, tenemos que tener empatía con nuestros pacientes. Si tenemos estas 3 cosas, el conocimiento, la amabilidad y la disponibilidad, realmente se puede añadir otra de atención, otra de actitud, pero es lo que nos va a hacer médicos, pues digamos que muy buenos, muy diferentes, excelentes, es lo que hay que buscar. Y tenemos que ser optimistas y transmitir ese optimismo a nuestros pacientes. No podemos no transmitir ese optimismo a nuestros pacientes porque los pacientes se recuperan en base también a esa expectativa y a ese optimismo. O sea, un médico no puede ser pesimista, es imposible. Yo no lo veo, no lo veo. Tampoco es que nosotros no hagamos, nuestra labor es muy importante. Esta frase de Voltaire un poco hay que entenderla como el mensaje que quiere decir, que nosotros tenemos que ayudar al paciente a que se mantenga con ganas, animado, y la naturaleza es la fundamental. Nosotros ayudamos a la naturaleza. Es verdad que nuestra especialidad, la cirugía, pues creo que es la que donde más se nota el efecto de nuestro aporte, ¿no? Para solucionar un problema. Pero la naturaleza y el ser humano por la biología puede curar y hay que ir guiando a ese paciente, pero sobre todo evitando que tenga un desánimo, un pesimismo, si no, el paciente que no se quiere recuperar no se va a recuperar. ¿Qué ocurre con las lesiones? Pues son la cruz del deporte, son muy duras, pero no por la gravedad física. Muchas lesiones no son graves a la hora de tenerles secuelas o complicaciones, pero el impacto que tienen a veces es más psicológico o económico cuando hablamos de un profesional, ¿no? O su carrera deportiva está en juego, es un profesional, pero es que los amateurs sufren mucho porque el deporte les da esa evasión, esa liberación de sus vidas, de sus cargas, esa liberación de endorfinas, ese sentirse bien, ese estar físicamente mejor gracias al deporte. Cuando tiene una lesión una persona, un paciente, es un problema muy grave por todo esto. No es solo que la lesión pues, es una pequeña lesión de tendón, una pequeña lesión de una fascia plantar, una pequeña lesión muscular que sabemos que se va a recuperar, ¿no? Pero ellos quieren recuperarse rápido y es normal. ¿Qué ocurre? Que no existe mucha formación en lesión deportiva, no existe una real formación porque son lesiones muy específicas, cada deporte tiene también las suyas y falta ese trabajo disciplinar.
Si no conseguimos eso, no existe una recuperación, un diagnóstico rápido, un tratamiento rápido y eficaz, pero que es lo que debemos buscar siempre en cualquier paciente. Estaríamos luego hablando de costes, por supuesto. A veces todo esto tiene un coste económico, pero los pacientes necesitan soluciones y no les importa pagar por las soluciones. Entonces, lo que no puedes es, lo que sale caro es, como dice esto, lo barato sale caro, se dice en España. Pues si haces algo que no es útil es cuando sí que estás tirando el dinero. Si haces algo que es útil, aunque sea costoso, bienvenido va a ser seguro. Me gusta mucho poner siempre este vídeo. Espero que lo escuchéis bien. Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecanismo. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. A ver. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Toma. Bueno, es un vídeo que me gusta mucho porque a veces un poco los propios pacientes creen que la solución se la va a dar, que todos pensamos, estamos igual de formados, que todos sabemos lo mismo, que todos podemos decir lo mismo, luego se llevan ese chasco cuando ven diferentes opiniones, se vuelven un poco locos. Pero nosotros tenemos que querer ser los mejores médicos en el área que queramos, que nos guste o en la que nos dediquemos o por la que nos paguen. Pero los pacientes tienen que entender que las cosas tienen un coste, ¿no? Y lo importante es que el conocimiento no está tan claro que se pague. A veces se paga el tratamiento, pero no el conocimiento del que dice qué tratamiento hay que hacer, ¿no? Es curioso. Sobre todo ahora vamos a hablar del tema de infiltraciones también, el plasma rico en plaquetas, del hialurónico o de la propia cirugía, ¿no? ¿Por qué hay tantas lesiones deportivas? Hay más lesiones que nunca o las vemos más, porque cada vez más gente practica deporte, cada vez lo hacen siendo más pequeños, los niños tienen lesiones también, las mujeres practican deporte pues de una manera que antes, hace 50 años, no era así, y lo practican, como he enseñado en mi propio ejemplo, lo vamos practicando a pesar de cumplir años, ¿no? En mi equipo de veteranos hay gente de más de 80 años corriendo y hay más veteranos de fútbol, veteranos de baloncesto, todo tipo de deportes que la gente lo sigue practicando, el pádel, el fútbol, el tenis con muchas ganas y que es un duelo de tener que dejarlos, ¿no? Pero falta preparación y falta asesoramiento por parte de los pacientes para evitar también las lesiones. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente se lesiona? Lo mínimo para mejorarle, pero a la vez todo lo que tengamos en nuestra mano, ¿no? Esta frase me gusta también mucho para todo lo que puedas por el paciente, ¿no? Pero lo menos posible. Y como paciente que he sido yo al sufrir estas lesiones, porque también he practicado estos deportes que causan lesión deportiva, pues me ha dado ese conocimiento también en mi propio cuerpo, ¿no? Ahí estoy entrando en una resonancia por una lesión de isquiotibiales que tuve pues corriendo y conozco pues bien pues todas estas tecnologías que tenemos, gracias a Dios, para usar. Pues esta es una máquina de magneto de alta intensidad y aquí estaba, pues por ejemplo, dándome onda de choque. Este vídeo no se ve. Bueno, la onda de choque. Esto es tecarterapia, que es radiofrecuencia, nos gusta mucho para tratar la lesión muscular y tendinosa. Y realmente acelera plazos. Yo he tenido estas lesiones que por concepto tenía que pueden tratar pues a lo mejor una lesión muscular más o menos seria, 6 semanas en recuperarse y pues gracias a tener medios en la clínica, tener muy claro el diagnóstico que se puede hacer y que no, porque no hay que parar nunca, hay que seguir siempre con actividad, pero evitar la que es dañina, ¿no? La que causa la lesión, pues hemos podido bajar plazos a la mitad, sinceramente, en muchas recuperaciones. He probado infiltraciones en mis lesiones de tendón de Aquiles porque lo que más me gusta es el tendón de Aquiles y también porque desde siempre lo he sufrido yo e incluso acabé siendo operado por mi compañero el doctor Martín, que salía también en la foto con Sakari Oraba y me operé de los 2 tendones de Aquiles. ¿Por qué? Porque me gusta, quiero estar activo. Era una lesión que no me hubiera operado si no fuera porque quiero correr y saltar, ¿no? Ahí estoy tratándome con Tecar.
Y ahí estoy haciendo pues lo que se llama readaptación. O sea, no se puede, es una fase que se ha convertido en muy importante, al menos aquí en España estamos muy concienciados de la readaptación, porque entre la operación o la lesión, la fisioterapia que te recupera, digamos, a una vida normal, o el recupera la lesión, pero el volver a jugar, el return to play, es muy importante esta fase de readaptación que quedaba un poco en tierra de nadie y que quedaba un poco entre el entrenador, el fisio y el médico. Ya tenemos profesionales dedicados precisamente a estas recuperaciones que son las que hacen que realmente volvamos con más seguridad. Pues yo intenté volver aquí pronto y me volví a hacer daño, ¿no? Y ahora, pues mira, este año tras mucho tiempo, por fin he podido volver a ponerme unas zapatillas de clavos y volver a correr con vallas, cosa que es una auténtica, pues bueno, un auténtico disfrute para mí. Vamos a ver algunas de mis conceptos básicos. ¿Qué es lo que tenéis que aprender? Conceptos claros, conceptos básicos. Las lesiones deportivas. Cuando tienes una lesión deportiva, nunca mandamos a la persona que se quede tumbada en reposo en casa. Bueno, puede haber 2 días, 3 días, después de operarte igual, después de un traumatismo fuerte, pues sí que hay que hacer un cierto reposo, pero hay que intentar estar lo más activo posible, lo antes posible. Pues mover otros grupos musculares, cambiar de actividad, modificar actividad, como se llama. Muchas lesiones del corredor, la carrera a pie es la más lesiva, pues uno puede hacer bicicleta, puede hacer piscina, puede hacer elíptica, casi desde el primer día prácticamente. El tratamiento del dolor y la inflamación, ¿por qué están demonizados los antiinflamatorios? ¿Por qué están demonizados los corticoides? ¿Por qué se habla tan mal de ellos cuando son tan buenos, tan necesarios para quitar el dolor, para que el paciente no haga una inhibición por dolor, una contractura álgica, un no avanzar, no moverse por no haber controlado el dolor y la inflamación? Nosotros somos muy partidarios, pues utilizamos, por ejemplo, no tenemos duda en usar una medicación como Enanplus en pacientes con posoperatorio o en dolores fuertes, o Enantum si no. Y también infiltramos corticoides cuando es necesario en muchas lesiones, ¿no? Evidentemente no lo hacemos en una lesión en rotura de tendón porque puede causar más lesión, más rotura, pero usamos toda la amplia gama de tratamientos que tenemos desde siempre. No hay por qué también cambiar a lo nuevo y solo lo nuevo, ¿no? Hay que tener muy claro que las lesiones de músculo y tendón, pues hay un abordaje inicial muy conservador, ¿verdad? Conocéis todas las terapias de fisioterapia. En España se usa mucho la fisioterapia invasiva, que no me gusta tanto, pero a veces sí tiene su lugar, que sería la EPI, el ultrasonido, el láser, la electroestimulación, pero sobre todo usamos mucho tecarterapia en mi clínica. Y lo que decía de la adaptación son las cargas progresivas que favorecerán una vuelta a jugar o a correr o a saltar sin lesión de nuevo. Cosas que se salen un poco de lo habitual, pues en los hematomas musculares hoy en día teniendo acceso, los aspiramos. O sea, tenemos que vaciar esos hematomas porque hacen que la recuperación sea más rápida, evitan una cicatriz mayor. Y bueno, es realmente muy sencillo, pero es verdad que hay que tener el ecógrafo para estas aspiraciones de los hematomas. Esta es una infiltración en lesiones degenerativas con roturas parciales. Intentamos hoy en día, operamos menos casos de isquiotibiales, de tendón rotuliano o de Aquiles, porque utilizamos en algunos casos plasma rico en plaquetas. Este es estáis viendo en el centro una infiltración del tendón rotuliano, la rodilla del saltador, muy común. También lo usamos en roturas parciales del isquiotibial. Este vídeo no se ha visto. También usamos ácido hialurónico en lesiones peritendinosas alrededor del tendón de Aquiles, con frecuencia para la tendinopatía no insercional. La rotura del tendón de Aquiles, en una de mis especialidades, yo sigo siendo promotor de la cirugía abierta. Hacemos una sutura muy simple, pero manejamos luego el posoperatorio muy bien. 2 semanas de férula, walker con cuña, se disminuye progresivamente. En un mes se puede quitar prácticamente el walker, o un mes y medio. Se puede hacer un trabajo de fuerza muy progresivo. Al 4.º mes aproximadamente se corre y al 6.º mes aproximadamente se puede volver al deporte tipo pádel, 6.º, 7.º, 8.º mes fútbol, etcétera, ¿no? Pero es una lesión pues
pues que a todos nos asusta, pero realmente la sutura tiene muy buenos resultados si se controla todo el proceso y si se vigila la herida no hay problemas. No nos gusta la sutura percutánea, ¿sabes? Sé que se está extendiendo en todo el mundo. Aquí en España se hace mucho en urgencias en muchos hospitales, pero da con mucha frecuencia problemas del nervio sural y muchas veces el tendón no queda realmente tenso para un deportista. ¿Cómo no voy a hablar del síndrome de Haglund? Ese síndrome que consiste en esa prominencia que es la tuberosidad posterior superior del calcáneo, la deformidad de Haglund con una bursitis, con esas bursitis, esa inflamación se deben a las roturas parciales del Aquiles distal que choca con ese hueso. Síndrome de Haglund nos gusta operarlo, o sea, nos gusta porque es la solución mejor y operamos muchísimo síndrome de Haglund en corredores. El nombre de la técnica es calcaneoplastia, se puede hacer endoscópica, a veces lo hago con artroscopia, pero generalmente lo hacemos abierto, es un proceso muy sencillo y veis ahí cómo quitamos esa prominencia posterior superior, que es la que choca en el tendón de Aquiles y son posoperatorios rápidos. Uno puede salir caminando prácticamente con unos zuecos, unas muletas unos días y prácticamente algunos pacientes a los 2 meses pueden empezar a correr de nuevo. Sin embargo, esto no es lo mismo. Hay que diferenciar en las tendinopatías insercionales del tendón de Aquiles, tener muy claro el concepto de la tendinopatía calcificante. La calcificación que veis ahí gigante en la inserción, esa hay que quitarla también, pero en este caso ya es la unión del tendón con el hueso. Este paciente veis que tenía Haglund, pero además calcificación, y hay que reanclarla con anclajes de sutura, pero bueno, hacemos una técnica poco invasiva en la que el Aquiles no lo acabamos de despegar del todo, lo abrimos y quitamos la calcificación y lo cerramos con este tipo de anclajes que realmente son muy sencillos de poner. Y nuestro posoperatorio prácticamente en también mes y medio el paciente está caminando en un plazo similar a la rotura. Ponemos férulas solo 2 semanas y luego pasamos a Walker también. Sí, así. Y ahora, para ver que comprobar que está agarrado. Comentarios sobre las lesiones de ligamentos. Solo tendría que hacer una. El cruzado es el rey de la trauma deportiva, ¿no? Pero lo importante es cómo se coloque la plastia. Es lo importante, cómo colocamos el ligamento cruzado. No qué plastia hagamos. Se puede hacer un injerto isquiotibial, se puede hacer un HTH, se puede hacer un injerto de cuádriceps. Lo importante es cómo se pone. Y el proceso de rehabilitación posterior. Y en lesiones de tobillo, por favor, la gente está confundiendo y se está preocupando, se hacen resonancias que les dicen que el ligamento peronoestrabiscal anterior está roto. Es que todos los esguinces del ligamento peronoestrabiscal anterior se rompen en parte o totalmente. Casi nunca hay que operar un tobillo, salvo que lo demande el paciente por inestabilidad. Y del mismo modo, un tobillo doloroso post-traumatismo hay que tratarlo para intentar recuperar lo antes posible la movilidad, la fuerza. ¿Qué pasa con las articulaciones? Todas las condropatías por concepto para nosotros se tratan con ácido hialurónico siempre, porque el ácido hialurónico es bueno para el cartílago y bueno para mejorar esas sensaciones del paciente. ¿Por qué esperar? ¿Por qué dejarlo como última instancia? ¿Por qué si lo tenemos y el paciente lo puede en este caso financiar, lo financia alguien? Hagamos tratamiento de ácido hialurónico a todas las condropatías y a todas las artrosis. No debemos prohibir a los pacientes que tengan artrosis el deporte, al revés. Cuanto menos se hicieran deporte un paciente con artrosis, menos bien desarrollará su salud y esa propia lesión. Evidentemente, un paciente va a ir dejando lo que no pueda, un paciente lo va a dejar, pero vamos a intentar que siga haciendo el deporte el mayor tiempo posible. Cuando llegue el momento de la prótesis, el paciente y tú te vas a dar cuenta, pero si podemos mejorarle en unos años con inyecciones, con fisioterapia, se mantendrá en forma, se mantendrá fuerte y aunque tenga algo de dolor, disfrutará de la actividad que le gusta hacer. Lesiones que he visto mucho y que tampoco se tienen a veces bien en cuenta, ¿no? Las fracturas de estrés siempre hay que sospecharlas, no dan un dolor grande, hay que hacer resonancia. Pocas veces se ve una fractura completa como este escafoides de esta gran aldeta de 800 metros que ahora, muchos años después de esta lesión que le operé, está en lo más alto de su carrera deportiva, ¿no? Pues esta lesión, si no se hubiera operado, evidentemente hubiera acabado con una artrosis ese pie o con un dolor crónico y no hubiera llegado al nivel que está. Pues cuando hay que operar, se opera, ¿no? Sin embargo, hay otras fracturas muy comunes, como el segundo meta, en las que se puede forzar. Esta chica fue campeona del mundo, es venezolana y fue campeona del mundo de dualdón. Tengo una fractura de estrés del segundo meta mes y medio antes, mes y medio antes. Casi todos los médicos le hubieran dicho que hiciera reposo 2 meses. No. Dejó de correr, hizo solo bici y luego corrió el día de la prueba, aunque esto no estuviera totalmente curado, pudo ser campeona.
campeona del mundo, ¿no? Pues no es lo mismo una fractura de estrés de riesgo que una fractura de estrés de no riesgo. Tengo que hacer una reflexión y me da culpa de no... Muchas veces tengo series largas de tendón de Aquiles no insercional, insercional, de Haglund, de todas estas lesiones de fracturas de estrés, de estas, bueno, tratamientos que un poco no están tan extendidos o como yo creo que debería. Pues sí, me gustaría publicar más casos, pero al final me dedico mucho a la actividad asistencial y no tengo gran tiempo de hacer publicación o quizás con ayuda de alguien pueda hacerlo. No se trata de dónde estéis, sino de dónde queréis llegar. Si queréis llegar a ser muy buenos especialistas, tenéis que estudiar, formaros y tenéis que ser amables y tenéis que estar para vuestros pacientes disponibles. Nada más. Ha sido un placer compartir con vosotros cómo es mi trayectoria y cómo es mi día a día, tratando todo este tipo de lesiones, tratando deportistas de todos los niveles, que para mí realmente es una gran satisfacción cuando les veo continuar con su deporte. Muchas gracias.